Bienvenida a tu clase de español. El día de hoy yo voy a ser tu maestra. Vamos a comenzar por esta actividad. Párate, por favor. Y vamos a seguir las instrucciones del video, ¿vale? El pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, plum, plum, plum. Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo. Ponlo en tu cabeza, cabeza. Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, plum, plum, plum. Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu nariz, nariz. Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, plum, plum, plum. Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu barbilla, barbilla. Y cantamos, ¿va? Un pequeño dedo, un pequeño dedo, plum, plum, plum. Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu brazo, tu brazo. Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, plum, plum, plum. Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu pierna, tu pierna. Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, plum, plum, plum. Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu pie, pie. Ponlo en tu pie, pierna. Ponlo en tu brazo, brazo. Ponlo en tu barbilla, barbilla. Ponlo en tu nariz, nariz. Ponlo en tu cabeza, cabeza. Y decimos adiós, adiós. Muy bien, Itzel, puedes sentarte. ¿Qué te pareció la actividad? Fue muy entretenida. El día de hoy comenzaremos haciendo un cuento. ¿Te gustan los cuentos? Sí, son ¿Sí? muy entretenidos. Sí. ¿Qué sabes de los cuentos? Pues que son historias que nos llevan a otro lugar en nuestra mente. Ajá. ¿Conoces algún cuento? Sí, el cuento del Principito y entre otros. Vale. El día de hoy yo traje una actividad. Son unos dados donde tienen imágenes y juntas vamos a crear un cuento. Mira, son 6, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué te parece si yo comienzo iniciando con el cuento? Vale. Entonces escribí, había una vez, ¿y qué dado quieres elegir? Elijo Eliges los planetas, la galaxia. galaxia. Ajá. Vale. Entonces, había una vez En una galaxia. en una galaxia. Igual escribe tú el cuento Ok. en las hojitas. ajá, en las hojas o lo puedes dibujar. Había una vez una galaxia. Ajá. Donde vivía un un marcianito. marciano. Vale. Un marciano. Un marciano. Después, ¿cuál eliges? Elijo una nave espacial. Una nave espacial. Decidió viajar en su nave espacial. Decidió viajar en su nave espacial.
creía que había más vida de la que todos los demás marcianos decían. Creía que había más vida De la que creía. de la que los demás marcianos creían. Pensaban. Y luego yo pongo, y entonces se encontró un oso en la galaxia. Un oso. Después, ¿qué podríamos poner, Itzel? El oso venía de un planeta llamado la Tierra. Exacto. Venía de un planeta llamado la Tierra. ¿Y luego, Itzel? El marcianito decidió viajar hacia la Tierra para comprobarle a sus compañeros que había más vida. ¿Pero cuál elegimos? Elegimos este. ¿El reloj? Ajá. Entonces, Viajó a través del tiempo usando un reloj. el marciano viajó A través del tiempo con la ayuda de un reloj. Y finalmente encontró a más humanos. encontró a humanos. Listo, Itzel. Ya utilizamos los 6 cubitos. Encontró humanos. Y comprobó que sí existía. ¿Qué? Más vida de la que creía. Ajá. Más vida de la que creía. Muy bien. ¿Qué pudiste observar al realizar este cuento las dos al mismo tiempo? ¿Por dónde inicié el cuento? Por el había una vez. Había una vez. Entonces, había una vez, lo vamos a subrayar con rojo. Y después te das cuenta que hay un desarrollo. Entonces, es el desarrollo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y para terminar, ¿qué podría utilizar? Finalmente, claro. Lo que podemos observar del cuento, que es una narración breve. Y puede ser ficticia. como la que hicimos, ¿no? Ajá, exacto, como la que hicimos. Es una narración breve, imaginaria igual, donde incluyen varios personajes. ¿Aquí qué personajes incluimos? Al marciano. El marciano.
el oso, el oso y los humanos. y los humanos. Ok. Y también hay un lugar, ¿no? Donde suceden los hechos. Un lugar donde sucedieron los hechos. Al principio en la galaxia. En la galaxia. Perfecto. Ese es el cuento. El cuento, entonces, ¿qué es, Itzel? Es una narración Ajá. que puede ser imaginaria o ficticia, que incluye personajes y lugar y tiempo. Exacto. Entonces, yo voy a comenzar por leerte un cuento. ¿Te parece? Sí. Y me vas a escuchar. Había una vez 3 hermanos cerditos que vivían muy felices, cantando y comiendo bellotas. Le gustaba la música y cada uno de ellos tocaba un instrumento. El más pequeño tocaba la flauta, el mediano el violín y el mayor tocaba el piano. Pero en el mismo bosque vivía un lobo que se lo quería comer. Los 3 hermanitos decidieron hacerse una casa para vivir más tranquilos y seguros, pero no se ponían de acuerdo en los materiales que utilizarían para construir la casa. Entonces, un cochinito dijo: "La mía será de paja", dijo el más pequeño. "La paja es blanda y se puede sujetar con facilidad. Terminaré pronto y podré ir a jugar". El hermano mediano decidió que su casa sería de madera. "Puedo encontrar un montón de madera por los alrededores", explicó a sus hermanos. "Construiré mi casa con todos estos troncos y me iré también a jugar". El mayor decidió construir su casa con ladrillos. "Aunque me cueste mucho esfuerzo, será muy fuerte y resistente, y dentro de este estaré a salvo del lobo. Le pondré una chimenea para así poder asar las bellotas que recoja en el bosque". Cuando las 3 casitas estuvieron terminadas, los cerditos cantaban y bailaban en la puerta, felices por haber acabado con el problema. "No nos comerá el lobo". Entonces, detrás de un árbol grande surgió el lobo, rugiendo de hambre. "Cerditos, los voy a comer". Cada uno se escondió en su casa pensando que estaba a salvo, pero el lobo feroz se encaminó a la casita de paja y del hermano pequeño en la puerta aulló: "Soplaré, soplaré y la casita derribaré". Y sopló con todas sus fuerzas, sopló y sopló, y la casita de paja se vino abajo. El cerdito pequeño corrió lo más rápido que pudo y entró a la casa de madera de su hermano mediano. "No nos comerá el lobo feroz. En casa no puede entrar el lobo feroz", cantaba desde adentro los cerditos. De nuevo el lobo, más enfurecido que antes, al sentirse engañado, se colocó delante de la puerta y comenzó a soplar. Y gruñendo: "Soplaré y la casita derribaré". La madera crujió y las puertas cayeron, y los 2 cerditos corrieron a refugiarse en la casa de ladrillo del mayor. "No nos comerá el lobo feroz", cantaban los cerditos. El lobo estaba realmente enfadado y hambriento, y ahora deseaba comerse a los 3 cerditos, más que nunca, y enfrente a la puerta bramó: "Soplaré y la puerta derribaré". Y se puso a soplar tan fuerte como el viento. Sopló y sopló, pero la casita de ladrillos era muy resistente y no consiguió su propósito. Decidió trepar por la pared y entrar por la chimenea. Se deslizó hacia abajo y cayó en el caldero donde el cerdito mayor estaba hirviendo sopa de bellotas. Escalado y con el estómago vacío, salió huyendo, mientras los cerditos cantaban: "¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo, al lobo, ¿quién teme al lobo feroz?". El mayor de ellos regañó a los otros 2 por haber sido tan perezosos y poner en peligro sus propias vidas. Los 2 hermanitos menores aprendieron que es
con el trabajo como se consiguen las cosas. Fin. Muy bien, Itzel. ¿Qué entendiste? Entendí que habían 3 cerditos y que estaban en un bosque, pero en ese bosque también había un lobo, el cual los quería comer. Pero los cerditos decidieron construir distintas casas, cada uno por separado. Y después el primero construyó su casita de paja, el segundo de madera y el tercero de ladrillo. El lobo derrumbó las 2 primeras casas y se fue a la tercera, a la de ladrillos, pero no la pudo derrumbar porque estaba muy fuerte, así que subió a la chimenea. Pero al caer cayó en el caldo de avellanas que estaba cocinando el cerdito y se fue huyendo. Y al final el cerdito mayor regañó a los demás cerditos por ser perezosos y no haber hecho sus casas, por irse a jugar. Exacto, Itzel. Entonces, como veo que comprendiste bien el cuento, podrás hacerme esta actividad. Aquí yo traje algunas imágenes del cuento, pero están en desorden. Mira, si te puedes dar cuenta, están en desorden. Entonces las puedes ir acomodando como hayas entendido el cuento. Sí. Mira. Aquí está. Aquí hay Prit. Gracias. ¿Ya habías escuchado el cuento? Sí, ya lo había escuchado. ¿Sí? Ya me lo habían contado. ¿Te lo había contado tu mamá alguna vez? Sí, antes de ir a dormir. Sí. Listo. Listo, Itzel. Entonces, ¿puedes pasar enfrente para explicarme por qué pegaste así las imágenes? Sí. El primer cerdito en acabar su casa fue el que la hizo de paja, porque quería irse a jugar más rápido. El segundo fue el que hizo la casita de madera. Y el que fue el más trabajador fue el que hizo el de ladrillo y no salió a jugar, pero construyó bien su casa. Después el lobo llegó a soplar a todas las casas, así que primero fue a la de paja y la destrozó rápido. Y después el cerdito se fue a meter con su hermano a la de madera. Y el lobo sopló y sopló hasta derrumbarla. Después los 2 cerditos corrieron a la casa de ladrillo que hizo su hermano mayor. Y el lobo sopló y no la pudo derrumbar. Hasta que después se metió por la chimenea y se quemó con el caldo que estaba haciendo el cerdito mayor. Muy bien, bravo. Entonces puedes pasar a sentarte. Como vemos, entendiste muy bien el cuento. Entonces ya sabemos qué es el cuento. El cuento tiene un desarrollo. Un final, personal. ¿Estás segura que empieza por un desarrollo? No. No. Entonces, ¿por dónde empieza? ¿Dónde quedamos que empezaba? Con el había una vez. Con un inicio. A ver, déjame busco un plumón diferente. Entonces, empieza por un inicio. Y luego Pues un desarrollo. un desarrollo. Y luego Un final. un final.
Ok. ¿En dónde podemos encontrar aquí el inicio? Arriba, donde están construyendo sus casitas. Aquí donde construyen sus casas. El desarrollo. Donde el lobo está soplando hacia las casas. Ok, aquí vemos que está soplando. Y al final. Cuando el lobo se quema y el cerdito regaña a sus hermanos. Muy bien, Itzel. Entonces, vamos a pasar a la segunda actividad. Pero antes de eso, quiero escuchar de ti qué es un texto informativo. ¿Sabes qué es un texto informativo? ¿Podría ser una noticia? Ajá, podría ser una noticia. ¿El cuento es un texto informativo? El cuento no. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la imaginación y no es un texto real. Exacto. Entonces, mira, yo te voy a pasar un video. Y vamos a verlo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer a uno de los mamíferos más simpáticos y divertidos. Os presentamos al delfín. Los delfines son mamíferos acuáticos que habitan en casi todos los mares del planeta. Los delfines tienen una aleta dorsal en la parte superior de su cuerpo y dos aletas laterales. También tienen una cola aplanada con la que baten el agua de arriba a abajo y así consiguen nadar a gran velocidad y dar ágiles saltos por encima del mar. ¿Sabéis que los delfines no tienen nariz? Tienen hocico y respiran por un agujero que tienen encima de la cabeza. ¿Lo veis? Pues bien, ese agujero se llama respiradero o espiráculo y lo cierran cada vez que se sumergen y así evitan que entre agua a sus pulmones. Pueden sumergirse hasta 300 metros y aguantar la respiración debajo del agua casi 25 minutos. ¿Sabéis cómo duermen los delfines? Es súper curioso, porque duermen por partes. Primero se duerme una mitad de su cerebro, de su cuerpo, y cuando esta parte se despierta, se duerme la otra mitad. Por eso siempre duermen con un ojo abierto, atento a lo que pasa a su alrededor. Así siempre están alerta. Los delfines pertenecen a la familia de los cetáceos, como las ballenas. El tamaño medio de un delfín ronda los 4,5 metros. Mide lo mismo que un coche normal y pesan unos 300 kilos. Para orientarse, los delfines utilizan un sistema llamado ecolocalización. Los sonidos que emite el delfín viajan por el agua. Si encuentran un objeto en su camino, rebotan y vuelven al delfín. Y así éste sabe a qué distancia se encuentra el objeto, cuál es su tamaño y qué forma tiene. Los delfines son carnívoros. Su alimentación está basada en crustáceos, peces, calamares y pulpos. Los delfines, como todos los mamíferos, son vivíparos y la gestación de las crías dura 12 meses. Durante el primer mes de vida se alimentan de la leche de su madre y luego aprenden a cazar enseñados por los miembros de su familia. Los delfines no temen a los seres humanos. Si se encuentran con ellos, se muestran muy amistosos. Son animales juguetones y curiosos. Los delfines suelen vivir en grupos y tienen una gran inteligencia. Al estar juntos, se defienden de los tiburones y de las orcas golpeándolos por sus fuertes hocicos. Pero, ¿sabéis cuál es el mayor peligro para los delfines? El hombre, el ser humano, a través de la caza y la contaminación, está provocando que muchos delfines mueran. Muchas veces se quedan atrapados en las redes de los barcos o se asfixian
con los plásticos y la basura que tiramos al mar. Pero eso pasa con los delfines y con muchas otras especies marinas, como las tortugas o las focas. Por eso es tan importante que cuidemos nuestros océanos y mares y que nunca, nunca, nunca tiremos nada al mar. Si mantenemos la naturaleza limpia, los delfines y todos los seres vivos seremos mucho más felices. Adiós amigos y no olviden suscribiros a Happy Learning. Muy bien, Itzel. ¿Te gustó el video? Sí, porque el delfín es uno de mis animales favoritos que viven en el mar. Muy bien, Itzel. Entonces, ¿podemos decir que el cuento es lo mismo que vimos en el video? Pues es que en una parte sí, ¿no? Porque también habla de un personaje o personajes específicos. Exacto, mira, el cuento quedamos que tenía personajes. Aquí solo estamos hablando Delfín. del delfín, claro. Entonces yo te traje esta imagen. ¿Qué es esto? Es un delfín. Es un delfín. Mira, lo que vamos a hacer es ir colocando datos del delfín. Por ejemplo, ¿dónde viven los delfines? En el mar. En el mar, en todos los mares del planeta. Entonces en tu hoja, vele dibujando y si quieres también puedes ir anotando esta información del pizarrón. En todos los mares del planeta. También observamos que los delfines tienen una cola, ¿verdad? Sí, Aquí está su cola, ¿o dónde está su cola? esta es su cola. Esta es su cola. Entonces, ¿para qué le sirve su cola? Para que puedan nadar. ¿Qué le sirve? Sí, ¿para qué sirve su cola? Ahí al lado de su cola del delfín vas a notar que para que puedan nadar, para que puedan moverse, para que puedan desplazarse por todo el mar. Por todo el mar. Ok, también ¿qué podemos observar en el video? Que no tienen nariz. Exacto, entonces ¿cómo respiran los delfines? ¿Sabes? No. No. ¿Cómo respiran los delfines? A ver, tú me dijiste que no tienen nariz, pero entonces yo aquí puedo decir que este es su nariz, ¿no? ¿O no es su nariz? Puede que sí, porque tiene la forma de nariz. No, este es su trompa. Entonces, como vemos, ¿no? Como bien dijiste tú, no tiene nariz. Entonces, no hay que creer que esto es su nariz, sino que acá arriba tiene Un hoyito para respirar. un espiráculo. Es para respirar, se le llama espiráculo. Espiráculo. Entonces, ¿qué es el espiráculo? El espiráculo, pues es el hoyito que tienen para que puedan respirar, ¿no? Exacto. ¿Por qué los delfines no tienen nariz entonces? Porque tienen un hoyito arriba de su nariz, de su cabeza, que se llama espiráculo. ¿Lo sabías eso? No. No lo sabías, entonces muy Yo bien. creía que esto era su nariz, pero después de que usted me explicó, ya sé que
no tienen nariz y que se llama espiráculo esto que tienen aquí donde Ajá. respira. Por eso vemos en los delfines que hay un hoyito, que tienen un hoyito. Entonces, pues los delfines son mamíferos. Mamíferos. Entonces, ¿cuántos metros pueden nadar debajo del agua? No sé. ¿No? Entonces anotamos. ¿Cuántos metros pueden nadar debajo del agua? Entonces en el video nos mostraba que los delfines pueden nadar 300 metros debajo del agua. Estoy buscando para que lo puedas visualizar otra vez, pero no me aparece. A ver. Para orientarse, los delfines el tamaño medio de un delfín. Los delfines preduermen con que entre agua sus pulmones. Pueden sumergirse hasta 300 metros y aguantar la respiración debajo del agua casi 25 minutos. Muy bien, Itzel. Entonces, ¿cuántos metros quedamos que podía aguantar la respiración? Hasta 300 metros. 300 metros. ¿Nosotros podemos aguantar 300 metros sumergidos debajo del agua? No. No, ¿verdad? Los delfines son mamíferos acuáticos. Ellos están diseñados para vivir en el agua. ¿Qué es un mamífero? En este caso estamos hablando de un mamífero acuático, como lo es el delfín. Los mamíferos acuáticos son los que se adaptan para vivir debajo del mar y dependen del mar para poderse alimentar. Como por ejemplo, aparte de los delfines, ¿qué otro mamífero acuático conoces? ¿Podría ser la tortuga? Exacto, la tortuga, los lobos marinos, Las ballenas. las ballenas, exacto, esos son los mamíferos acuáticos. Entonces, pues ahora que ya sabemos qué es un mamífero, ¿cuántos minutos puede aguantar la respiración? La respiración, el delfín. ¿Sabes, Itzel? Eso lo dijeron después de cuánto puede nadar, ¿no? Exacto. ¿Puede ser media hora? No es media hora. Así como nosotros, los seres humanos, aguantamos muy poco la respiración porque nosotros no somos mamíferos acuáticos, los delfines solo pueden aguantar 25 minutos debajo del agua. A comparación de nosotros es mucho, ¿no? Exacto. Debajo del agua. Entonces, ¿qué aprendimos con el video? ¿En dónde viven? En todos los mares del planeta. Y tú me vas contestando, Baitzel. Entonces, ¿para qué sirven su cola? Ya te expliqué. Para que pueda nadar y desplazarse por el mar y hacer sus vueltecitas. ¿Qué hace? Ajá, exacto, para que también pueda nadar, para que pueda conseguir la comida y también cuando brinca, también. Entonces, ¿cómo respira el delfín? Pues tiene su hoyito en la cabeza
que se llama espiráculo. Ajá, exacto. Tiene el espiráculo y no tiene nariz. Entonces, ¿cuántos metros puede nadar debajo del agua? 300 metros. 300 metros, exactamente. ¿Nosotros podríamos nadar eso? No, No. ¿Cuántos minutos puede aguantar la respiración el delfín? 25 minutos. Exacto, 25 minutos. Para nosotros, pues, es bastante. Bueno. Y también vemos que también puede nadar una cantidad. Muy grande. Ajá, exacto. Puede nadar una cantidad muy grande. Maestra, ¿los delfines pueden ser sociables o son agresivos? No, los delfines son sociables. Sí, son como, se acercan hacia las personas y no son agresivos. Son mamíferos, pero no son agresivos. ¿Y comen carne o verduras? Se alimentan de las plantas del mar, de algunos peces, algunos pececitos. Ah, o sea que también son carnívoros. Ajá, por ejemplo, muchas veces hay parques acuáticos donde les permiten a las personas alimentar a los delfines o convivir con ellos. Entonces lo que le dan pues a veces es un pescadito o algo. En sí no son agresivos y también saltan, dan vueltas y todo eso como tú decías. Viven en el mar y tienen su espiráculo. Ajá, tienen su espiráculo. Entonces, ahora que ya sabemos eso, ¿qué podrías decir? Vamos a hacer una comparación de esto con esto. Pues que esto puede ser, ¿Esto qué quedamos que era? era un cuento, Un cuento, ajá. ¿Y esto? era un texto informativo, Ajá. ¿Por qué es un texto informativo? porque nos habla de, no sé, ¿No? Bueno, no te preocupes, yo te lo voy a explicar. Un texto informativo es donde nos dan información o datos de un personaje, de un animal, en este caso. Datos exactos, concretos, no son inventados, no hay un inicio, no hay un desarrollo, simplemente son características concretas de un animal, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia, Itzel? que este es de verdad y este puede ser imaginario, Ajá, estos son ficticios y estos son hecho real. hechos reales y no pueden ser ficticios, no podemos inventar información. Entonces los textos informativos hablan sobre la realidad. Sí, habla sobre la realidad de los animales, de las personas, de las enfermedades y así. ¿Comprendiste bien los textos? Sí, ahora ya sé que no solo puede hablar de animales después de que dijo de que puede hablar de enfermedades o Ajá. otras cosas. De los órganos de nuestro cuerpo, el corazón y eso, pero no pueden ser inventados. Tiene que En ser el verdad. cuento nosotros podemos meter animales, si tú te diste cuenta, hay animales, pero en el cuento no desarrollamos cuánto pesa un puerquito, qué comen los puerquitos o dónde viven. No, Y aquí sí, en un texto informativo, sí, ¿no? nos dan datos de él. Ok, entonces sí comprendiste los textos. Sí. Perfecto. Entonces, para que quede más claro, yo te voy a leer, te voy a pasar estas hojas. Mira, te voy a pasar estas. Primero te paso esta. ¿De qué son? Tú me vas a decir qué es, ¿vale? Vale. Pero vamos a hacer la lectura juntos. ¿Estás de acuerdo? Sí, maestra.
A ver. Este tiene un gatito. Ajá, tiene un gatito. Al ver la imagen, ¿qué podrías decir? Como son dibujitos, podría ser de algún cuento. Ajá, podría ser de algún cuento. Vamos a ver si es un cuento o no. Entonces, sigue la lectura conmigo y yo leo. El gato de la tía Pepa. Cachazudo, el gato de la tía Pepa, era muy flojo. Dormía casi todo el día y solo se despertaba para comer e ir al baño. Un día escuchó a la tía Pepa gritar desde la cocina: ¡Ratón, ratón! Trató de levantarse, pero se sentía muy pesado y a él le costaba mucho moverse. Casachudo se sintió triste, pues quería mucho a la tía Pepa y no la pudo ayudar. Pensó: estoy gordo, por eso me canso. Entonces decidió comer solo lo necesario y salir a caminar todos los días para hacer ejercicio. Tiempo después, nuevamente, Cachazudo sintió gritar a la tía Pepa: ¡Ratón, ratón! Pero ahora sí se movió y rápidamente ahuyentó al ratón. Lo puso muy, muy felices a todos. ¿Qué podemos observar de lo que leí? Que el gato era muy gordo y no se podía caminar. Que tenía una dueña a la cual quería mucho y decepcionó después de que no pudo espantar a los ratoncitos. Pero el gatito se puso a hacer ejercicio para así ya no decepcionar a la tía Pepa y corrió al ratoncito. Exacto, entonces, ¿sí puede ser un cuento o no puede ser un cuento? Sí puede porque es imaginario. Sí, es imaginario y además tiene dos personajes. Entonces quedamos que los cuentos tienen dos personajes. ¿Dónde podemos identificar el inicio del cuento? Donde habla del gato, Ajá, de Cachazudo. ajá, de Cachazudo. Entonces comienza donde escucha gritar a la tía Pepa. Ujú. ¿Y luego qué pasa? Que se trata de levantar, pero como está muy gordo no puede. Ajá, exacto. Entonces, ¿esa qué sería? El desarrollo. El desarrollo, exacto. Y al final, ¿cómo termina? Cuando hace ejercicio y ya puede espantar al ratoncito. Ajá, exacto. Entonces, muy bien. Entonces, ¿te parece si que de este lado colocamos los cuentos y de este lado de la mesa vamos a colocar la siguiente cosa, ¿vale? Entonces, mira, aquí tenemos una imagen de Un delfín. un delfín y entonces vamos a leer. ¿Sabías que los delfines tienen una sola dentición? Se les cae un diente, no lo recuperan. ¿Qué podemos decir de eso? Pues nos está dando un dato sobre el delfín. Entonces este no puede ser un cuento y entonces sería el otro. Ajá, exacto. Aquí nos da un dato de los delfines, como vimos en el video. Entonces, ¿de qué lado iría? Del cuento. A ver, voy a escribir aquí en el pizarrón. Digamos que aquí está el cuento. Y aquí está el texto informativo. Informativo. Entonces, el cuento ¿va aquí? No, No. ¿Dónde va? allá. Va acá. Exacto, va acá porque nos da un solo dato. Y entonces, a ver, tú que ya viste el cuento y el texto informativo, ¿cómo podemos identificar a simple vista
qué es un cuento y qué es un texto informativo a simple vista? A simple vista, porque este tiene dibujos y este tiene imágenes reales. Y arriba nos dice un sabías qué. Y allá nos pone el título, el gato de la tía Pepa. Entonces, Exacto. no. Entonces, como tú bien lo dices, el cuento tiene nada más el título así como imaginario puede ser. Ujú. Y aquí no. Aquí le puedo poner, había una vez un delfín. No, porque así inicia un cuento. Ajá, exacto. Bueno, entonces vamos a seguir con la actividad. Mira. Luego. Entonces, esto es un cuento, Itzel. Pero... A ver, te lo leo Sí. y yo digo que es un cuento, pero hay que escuchar, ¿vale? Ujú. Entonces dice, duermen los peces, a pesar de que no tienen párpados que cerrar, los peces sí tienen dulces sueños. Si alguna vez notas que tu mascota flota en la parte inferior de su pecera, ten por seguro que está descansando. Sin embargo, los peces no apagan su cerebro por completo, solo descansa una mitad, mientras que la otra está en el estado de alerta para los depredadores y posteriormente se altera. Entonces, yo lo voy a colocar acá, porque yo creo que es un cuento, porque tiene un título largo y porque tiene una imagen. Pero nos está dando datos sobre los peces. No puede ser un cuento porque no son ficticios esos datos, ¿o sí? Ajá, exacto. Entonces yo estoy mal. Es un texto informativo porque, como bien lo dices, nos está dando datos. ¿De qué? De los peces. ¿De dónde duermen los peces? Exactamente. Entonces, ¿qué entendiste de esta información? Que habla sobre los peces, de que si duermen o no. Y entendí que si duermen los pececitos porque cierran sus párpados, pero su cerebro, al igual que como dijo en el video del delfín, lo tienen alerta para los depredadores, pero cuando están panza arriba es que están durmiendo. Ajá, exacto. Siempre están como en alerta. Algunas veces creemos que los peces no duermen porque no cierran sus párpados, pero sí están durmiendo, solamente se quedan en modo alerta. Sí, ¿Estás de acuerdo? sí. Entonces, te voy a pasar este. A ver, vamos a ver qué dice. Vamos a leer, ¿vale? Tiene un dibujito, así que podría hacerte un cuento. Pues hay que leer para poder entender y qué es, ¿vale? Vale. Entonces dice, gracias a las abejas, la tierra se mantiene viva porque su trabajo es muy fundamental para el crecimiento de la gran mayoría de los alimentos que consumimos. Mantienen el equilibrio adecuado de nuestros ecosistemas. No la maltrates. ¿Qué es? ¿Un cuento? ¿Un texto informativo? Podría ser un texto informativo porque nos dio datos, pero a simple vista podría ser un cuento. A simple vista podría ser un cuento. ¿Por qué? Porque tiene un dibujito de las abejas. Sí, pero si te das cuenta, los títulos que damos que eran como... Son como... De los cuentos, los títulos van a ser ficticios, van a ser imaginarios. Tú le puedes poner un cuento, tú lo puedes inventar. Y aquí dice, gracias a las abejas, pues gracias a las abejas que, pues su trabajo es fundamental, nos habla de algún dato, nos habla de que mantienen el equilibrio adecuado a nuestros ecosistemas. Ujú. Entonces, no es un cuento.
Eso es lo que entendiste de este texto informativo. Sí. ¿Sí? Sí. Vale, entonces hay que ponerlo acá. Y por último, te voy a pedir... Ay, se me cayó. Dame un segundo. Te voy a leer. Este ya no la vas a ver para que tú me digas, ¿va? Entonces dice, al agua patito. Un patito pequeñito, hermoso y inteligente y amarillo, le gustaba jugar, correr, cantar y saltar. Pero no le gustaba bañarse. Su mamá, preocupada, le creó una canción. Tomando la esponja y el jabón en el baño, cantaba: al agua, patito, nos vamos a bañar con el jaboncito a refregar. El patito escuchó la canción y se escondió debajo de la cama, pero su mamá siguió cantándole. El patito, curioso, quiso ver qué hacía su mamá en el baño y ¡cuac! Gritó el patito. Su mamá jugaba y cantaba entretenida con la espuma en la tina. Lo estaba pasando súper. El patito corrió a sumergirse en la tina para cantar la canción y jugar junto a su mamá. ¿Qué entendiste? Que había una mamá pato y el hijito patito que no se quería bañar. Ajá, exacto. Entonces, ¿cómo se resolvió el problema? Cantando una canción que llamara la atención para el patito. Exacto. Entonces, yo puedo decir que es un texto informativo porque pues me está dando datos de que el patito no se quería bañar. Y entonces la mamá se metió a bañar para que se bañara el patito. Esos son los datos que yo tengo. Pero no, es ficticio porque no sabemos si el patito no se quería bañar o no. No son datos relevantes sobre los patitos. Exacto. Entonces, eso es lo que sabemos que no es un texto informativo. ¿Te queda claro? Sí. Muy bien, Itzel. A ver, párale. Ahora, Itzel, para finalizar la actividad del día de hoy, ya escuchaste todos los cuentos, ya sabemos qué es un texto informativo y qué es un cuento. Entonces, los leímos, los compartimos, los comparamos. ¿Estás de acuerdo? Hicimos unas actividades. Hicimos unas actividades, exacto. Entonces, tú dime qué cuento te gustó más. ¿De todos o solo los de las hojitas? De todos, desde el inicio hasta ahorita. A ver, hay que recordar cuál leímos. Leímos el de los cochinitos. El de los cochinitos. El del gato de la tía Pepa. El del, ajá. El otro no recuerdo el nombre, era de patitos. Al aguapato. Ah. Entonces, de esos tres, ¿cuál me podrías decir o explicar? Me gustó más el de los puerquitos, porque también hicimos una actividad donde estábamos pegándolos y así lo entendí más fácil. Y era de que los cerditos andaban construyendo sus casitas porque vivían en el bosque. Eran 3 cochinitos y se dieron cuenta de que vivía un lobo también con ellos. Entonces decidieron construir sus casas. El primero la hizo de paja porque él quería salir a jugar muy rápido, o sea, ya no quería hacer su casa bien porque le daba flojera, aparte quería divertirse en vez de estar trabajando. Ajá. El segundo la hizo de madera, ya que pues en el bosque había mucha madera y sería fácil construir su casa y también podría salir a jugar con su hermano puerquito. Y el tercero fue el que más pensó porque hizo su casa con los ladrillos, pero se tardó más, pero estuvo más segura, ya que después, al final de eso, llegó el lobo a soplar a todas las casas. Primero sopló y sopló a la de paja y la derrumbó después de que
después de soplar. Y entonces el cerdito salió corriendo a la de madera y los cerditos estaban celebrando porque pues no iba a poder entrar a la de madera, o al menos era lo que ellos creían, porque después de estar en la casita de madera, el lobo volvió a soplar y la derrumbó a toda la madera. Entonces los puerquitos corrieron muy rápido hacia la casa de su hermano mayor, el puerquito que la hizo de ladrillos. Se metieron todos los puerquitos muy rápido. El lobo estaba tan furioso y tan enojado que volvió a soplar, pero no se derrumbaba la casa. Entonces vio que había un edificio, ¿cómo se llama, maestra? Es una casa. No, la ¿Cuál? de arriba. Ah, una chimenea. Ah, Es una chimenea. bueno, se metió por la chimenea, pero el cerdito andaba preparando caldo de avellanas. Entonces el lobo se quemó y salió corriendo bien espantado porque pues ya lo habían hecho sufrir, y salió, y los cerditos celebraron y se pusieron muy felices después de que el lobo se fue y comieron su sopa de avellanas. Ajá. Pero siento que entendí algo más del cuento. A ver, ¿qué entendiste? Aparte de toda la historia que hiciste. Pues entendí que tienes que trabajar y esmerarte para poder lograr algo bien y no solo hacerlo a la ligera. Exacto. Entonces, de los textos informativos que yo leí, que leímos juntas y que vimos también en el video, el delfín, Porque duerme. ¿cuál te gustó más? El del delfín y las abejas. ¿El del delfín? Ujú. ¿Qué entendiste del delfín? Ya sabemos esto, pero hay otra cosa que también no mencionamos. Su manera de dormir como la de Ajá. los pececitos, ¿no? ¿Cómo duermen? Duermen primero su cerebro de un lado y mantienen su ojo abierto para estar alerta, al igual que los pececitos. Y después se cambian de lado y duermen del otro lado, para así no estar distraídos y reaccionar en cualquier momento. Exacto. Y me dices que también te gustó el de la abeja, ese texto informativo. Sí, porque nos dice que las abejas son muy importantes, ya que ellas polinizan, ¿sí se dice así? Sí. Y entonces, todo eso nos mantiene con vida, y no tenemos que matarlas ni maltratarlas, porque gracias a ellas es porque podemos vivir. Exacto, las abejas, aquí nos está diciendo como que cuidan nuestros ecosistemas. Muy bien, Itzel, mira. Entonces, ¿entendiste muy bien los textos? ¿Todos? Sí, ¿Sí? fueron fáciles de entender. Entonces, se cumplió la pregunta, ¿qué entendimos? Sí, la Sí. cumplimos. ¿Qué ¿La entendimos? cumplimos? Entendimos los textos informativos, los cuentos. Exacto. Y la actividad que más me gustó fue cuando estábamos creando nuestro cuento con base a los cubitos. Exacto. Y también a las lecturas, ¿verdad? Las lecturas son muy importantes porque si nosotros no comprendemos las lecturas, No podremos entender. ajá, exacto, nosotros, si al momento de no entender las lecturas, pues no sabemos de qué nos está hablando. Entonces, sí supimos de qué nos estaban hablando, hablamos de delfines, hicimos un cuento, hablamos de los cochinitos y todo eso. ¿Y te quedó claro, Itzel? Sí, Muy bien, Itzel. Eso sería todo. gracias, maestra. Las actividades fueron entretenidas y pude entender qué es la diferencia que hay entre un cuento y un texto informativo y qué es cada uno. Muy bien. Qué bueno, Itzel.